Está con nosotros Augusto y Mateo Salvato. Vamos a la hablar de bienvenida. la Gracias revolución por venir. educativa, dos jóvenes talentos argentinos que nos visitan. ¿Cómo andan? Quiero que muestren ahí... Muy bien, bienvenidos. gracias por ¿Todo la bien? Muchas gracias. Quiero que muestren a pantalla porque me muero por leer ese libro. A ver. Y quiero que me hablen de ese libro. Ahí está. Lo podemos decir al aire, ¿eh? Sí. País de mierda. ¿Por qué? ¿Quién quiere Pero pasar? el subtítulo es muy importante. Importante Lee el subtítulo. Ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Ahí está. A ver, ¿Por qué entonces- hablamos tanto de que es un país de mierda, pero ustedes dicen igual es el mejor país del mundo? A ver, esa dicotomía me interesa. Bueno, es una de las contradicciones a la que los argentinos estamos absolutamente acostumbrados y que pasa, la verdad. O sea, cuando lo decimos es algo que pasa y lo tenemos como absolutamente normal. Oscilar permanentemente entre ser el mejor país del mundo o creernos que somos el mejor país del mundo y creernos que somos un país de mierda. Lo que nosotros hacemos en este libro es investigar sobre los orígenes de esta cuestión, sobre por qué nuestras ficciones orientadoras, ahora después podemos profundizar un poco más en el término, son absolutamente decadentistas, o sea, por qué nuestra mirada del país es decadentista. Claro. Y sobre un tema que se habla poco, pero que es muy importante si queremos transformarnos en un país desarrollado, que tiene que ver con la cuestión de la identidad y las narrativas nacionales. Bueno, yo no sé con quién de ustedes conversé, pero siempre digo que cuando Belgrano se fue a estudiar a Salamanca para graduarse abogado en la facultad de 1218, tuvo que volverse porque su padre fue detenido por contrabando. Y de algún modo ese es el origen de la Argentina, ¿no? Esta contradicción entre un país que no fue pensado globalmente. Ven, ustedes describen parte de este fenómeno identitario también, ¿no? Sí, de hecho, en uno de los capítulos nosotros lo llamamos el origen, y ahí encontramos algo que es hasta casi literario, ¿no? Porque el propio nombre de la Argentina nace de un engaño, ¿no? Argentum. Claro, exactamente, pero Plata, ¿no? Exactamente, significa plata, viene de plata en latín, pero el engaño que había detrás es que lo que se creía es que ese enorme estuario que es el Río de la Plata, por donde estaban entrando, digamos, y fue las primeras veces, digamos, que se vio lo que hoy luego se fundó como Buenos Aires, se creía que ese río los iba a llevar hasta las minas de plata de Potosí y que esta era una tierra rica en plata, por eso se le pone Río de la Plata y de ese Río de la Plata deriva el nombre después Argentina. Y no había acá, ¿no? Y no había Las minas plata. de Potosí, de oro, etcétera, estaban en Bolivia. O sea, desde el origen hay una promesa incumplida, que ese es el tema importante. Mateo leía, mientras buscaba, ¿no? Información sobre el libro, esta definición sobre el libro me gustaba, ¿no? Que decía, es una batalla narrativa para que dejemos de decirle todo el tiempo a los pibes, Sí. que son desde que son chiquitos, que este país es una mierda y que no tiene futuro. Sí. Ahora, con tanto esto que se habla, ¿no? De la salida de Ezeiza y ver, bueno, pasa, ¿no? Lamentablemente muchos jóvenes que se van. Digo, ¿qué es lo que encuentran ustedes en este libro, ¿no? ¿Y qué se le dice a los jóvenes que tal vez hoy dicen, y no encuentro mucho futuro? ¿Cuál es la respuesta que da este libro? No, bueno, es una gran apreciación y primero se parte siempre de la base de que es totalmente lógico el diagnóstico de, bueno, vos sos pibe, tenés 20 años, ponele, no sé, tenés una beca afuera o tenés la oportunidad, tenés un familiar que vive en España o tenés el pasaporte de tus abuelos. Si, che, bueno, está complicada la economía, quiero ir a probar afuera, es totalmente válido y obviamente se le desea el mejor de los éxitos. Nosotros siempre trabajamos para que no se nos confunda con esto de no emigrar, como la Yo creo batalla que contra emigrar. Perdón, no, me permito agregar esto. Creo que Por hay favor. que ir un poco afuera. A hacer un De posgrado, hecho, todo lo y hay que exactamente, volver, ¿no? Pero, exactamente. Bueno, él de hecho vivió afuera, él estudió en Salamanca, justo que la mencionó. sí, por eso lo hablamos. Entonces, justamente nosotros, digamos, un mundo globalizado, está buenísimo si alguien quiere emigrar y laburar afuera, ojalá que le vaya muy bien. De hecho, todos los argentinos que trabajan afuera muestran la excelencia de la Argentina. Claro, o sea, el totalmente. capital humano que tiene la Argentina es excelente y lo muestran cuando viajan. Fuera de eso, hay un punto central que es el siguiente. Dos cosas. Uno de los objetivos es, a toda esa gente que se fue, es un poco tratar de trabajar para el no le demos la espalda a la Argentina. Por ahí sí existe una batalla contra ese que está afuera, pero viste que vive bardeando al país Sí. y quiere convencer a la gente de que acá no hay futuro. Pero ¿por qué lo decimos? No por un simple hecho nacionalista o emocional, sino porque hay un trasfondo mucho más importante en ser más empático con el otro, ¿no? Nosotros, bueno, ustedes son comunicadores, están aquí constantemente contando la realidad de Argentina, que no es ninguna pavada y que nadie quiere ocultar tampoco. Es real, los índices de pobreza, las dificultades económicas, todo eso es cierto y es parte de este análisis que se hace también. El punto que nosotros siempre planteamos es, pues siempre nos hacen la pregunta, bueno, pero chicos, ustedes a esos pibes que tienen que caminar X kilómetros para ir a la escuela, que por ahí hoy se van a ir a dormir y no tuvieron las comidas que tenían que haber tenido, ¿cómo le decís a ese pibe que este país tiene futuro? Siempre nuestro argumento es la misma pregunta, pero al revés. ¿Cómo a ese pibe que tiene todas esas dificultades, ¿verdad?, que son reales y que existen, imagínate, aparte de vivir eso diariamente,
todos los días prender la tele, prender la radio, abrir Twitter, abrir Instagram y que todo el mundo a tu alrededor te diga que en este país no hay ningún futuro. Claro. O sea, hay un mensaje que nosotros tratamos de trabajar de que hay una batalla narrativa a pelear por toda esa gente que no tiene, como nosotros, por ejemplo, el pasaporte español del abuelo o el departamento en Miami y se puede ir. Y no, toda esa gente que se tiene que quedar aquí. Correcto, ¿verdad? interesantísimo. Mucho se habla de la batalla cultural. Los intelectuales lo analizaron esto, tal vez Gramsci fue el primero que habló de la hegemonía cultural. Pero tenemos una traba ideológica porque, fíjate lo que nos pasa, nos movilizamos como nunca cuando Argentina sale campeón del mundo y no tenemos problemas en ese festejo colectivo, pero tenemos todos los problemas para ponernos de acuerdo en cosas más o menos coherentes, como trazar una política de Estado educativa, etcétera, etcétera, cuando fuimos uno de los primeros en ese sentido. Sí. ¿Tenemos un problema, una tara ideológica con eso que otros países han superado mejor o no? Yo creo que es incluso preideológico, es algo que viene incluso más desde, a veces, las entrañas. Joaquín B. González escribió en 1910 un libro que se llamó El juicio del siglo, que él lo escribió a propósito del centenario. Él dijo, el principal problema de la Argentina no es que hay bandos diferentes, siempre, en todos lados hay bandos diferentes. El principal problema es lo que se llama el espíritu de la discordia. Es que esos bandos lo que hacen es, en vez de propugnar por el bien común del país, lo que hacen es permanentemente tratar de tirar agua para su molino. Bueno, Entonces, Ortega y Gasset, digo, argentinos son las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, para que no nos dejemos de... Somos muy de esa discusión, ¿no? Me parece, en un punto. Y constantemente es una... No quiero caer en el típico ejemplo del River Boca, pero es un poco así, ¿no? Digamos, es increíble cómo se trata... Bueno, vos recién con el caso anterior lo mencionabas. Es increíble que hablemos de política en absolutamente todo el tiempo. Estamos hiperpolitizados. Claro, y aparte este tema de... Creo que es hasta casi que una campaña de guerra que tenemos internamente nosotros. Y acá también cruza un poco el narrativo. Hoy lo hablamos con Augusto, que nosotros decíamos, nos preguntaron, ¿no? Yo siempre hago esta salvedad y que digo, hay una batalla narrativa o dialéctica más que narrativa a dar, que es casi que una cosa estadística. Yo tal vez por mi perfil vengo o lo trato de ver un poco de esa manera, pero digo, hay una realidad que es así como en todo en la vida, como para, no sé, vos tenés una empresa, como es mi caso, y querés levantar una inversión, por ejemplo. Es muy probable que si ese inversor viene a ver tu empresa y todo el mundo que trabaja en la empresa dice que es una porquería la empresa, es muy probable que ese inversor no quiera invertir. También pasa con los países. Uno de los argumentos de por qué existe este libro y por qué se trata de satirizar el país de mierda, o sea, se usa como una sátira y un contraste como para ridiculizarlo de alguna manera, es porque tenemos eso tan instalado que los chicos de que son muy chiquitos, lo digo yo mismo, por suerte nuestros padres no, pero digo, la mayoría de los adultos de tu vida siempre te dicen que Argentina es una mierda y que si más o menos sabes un poco de algo, te va bien en la escuela, ¿viste? O más o menos te dice, pibe, vos en la que puedas, tomátela porque acá no hay chance, ¿eh? Todo el mundo te vive diciendo eso. Entonces, primero, hay una proyección importante de eso, es, che, si a los pibes les vivimos diciendo que este país es una mierda, es muy poco probable que exista una generación que apueste. Más a la generación más grande y no tanto a la generación más joven. ¿Qué pasa? El otro día me reía mucho con esto. Me saltó un reel en Instagram que me hizo reír mucho porque era alguien extranjero que lo hacía y decía, argentinos hablando de su país. Era este país es una mierda, un desastre, no sé qué. Argentinos cuando hablan mal de su país. Sí. Te vamos a matar, Obvio, Argentina olvidate. es el mejor país del mundo. Es verdad. Y me empecé a matar de risa porque dije, es verdad, somos re así. Atacás a Argentina y te vamos a la yugular. ¿Y sí? ¿Lo ven así ustedes? Como digo, Recontra. o en esta generación. como que solo nosotros podemos de alguna manera hablar mal de la Argentina, pero lo que nosotros buscamos explorar a raíz de eso es, bueno, ¿cómo hablamos de nosotros mismos y cómo somos, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas? Y dentro de esa exploración, una de las cosas que descubrimos y que fuimos viendo es que generalmente las personas que pensaron la argentinidad la pensaron para cambiar lo que somos. Es decir, no para abrazar lo que somos y tratar de ser mejores con eso que tenemos, sino para cambiarlo. Claro. ¿Qué era lo que había que hacer? Perdón. ¿Qué era lo que había que hacer? Traer gente de afuera que sea distinta, que tenga buenas costumbres. Pienso en Sarmiento y pienso en Roca, que hoy se lo discute. O sea, se habla del genocida Roca, cuando el genocidio como término no existía en la época de Roca. No, claro. Entonces, todo el tiempo estamos... Bueno, revisionismo cultural, entre otras cuestiones. Dale, pero digo, sí. en cuestiones concretas, ¿qué es lo que proponen ustedes para cambiar esta cuestión identitaria, ¿no? Que ustedes bien marcan en el libro y un poco en la tesis lo que están diciendo? Bueno, el primer punto, nosotros lo que proponemos es pasar de una narrativa de la decadencia a una narrativa de la oportunidad y de futuro. Sí. Si nosotros no podemos
ningún país en realidad puede desarrollarse sin una narrativa de futuro. ¿Qué es una narrativa de futuro? Que parece como algo muy etéreo, muy por arriba, pero ¿qué es una narrativa de futuro? Es básicamente aquellas cosas que nosotros escuchamos permanentemente y nos repetimos a nosotros mismos, que nos dicen, che, tenés que levantarte porque mañana va a ser mejor. Porque cuando nuestro abuelo se tomó un barco en 1952 y dijo, che, voy a ir a la Argentina. 1952 o 1852. Sí. No, nuestro abuelo en Claro, 1952 se tomó un barco hace 70 años, No hace un nada poquito de más. eso, digamos. Pero bueno, perdón, no quiero interrumpirte, disculpame. No, Pensé por que favor. era porque 100 años, durante 100 años hubo inmigración permanente. Bueno, Masiva. también ahora tenemos, menos o más regional. Pero tenemos. Tenemos, y de hecho hay un punto muy interesante, que es que somos un país que tiene saldo migratorio positivo, es decir, entra Eso más es gente de la que se va. Mirá. En ese momento, cuando nuestro abuelo se tomó un barco en el 52 y vino para la Argentina, evidentemente todo lo que tenía en la cabeza es, che, si voy a la Argentina, mis hijos van a poder ir a la universidad y les va a poder ir mejor. Claro. Su realidad cuando llegó no es que era una realidad tenía 3 trabajos, estuvo Sí. 3 años viviendo medio ilegal en Buenos Aires porque lo habían mandado a Neuquén. No era fácil Claro. eso. Pero la narrativa de futuro es esa idea, lo que se llama el sueño argentino, que es esa idea de que la próxima generación va a ser mejor. Hay que Fíjate recuperar qué eso. interesante. En el centenario vino desde Einstein hasta, bueno, y decían que Argentina podía ser, de hecho se ofrecía, vos en Estados Unidos vas a Nueva York, a la isla de los inmigrantes, y dicen, Buenos Aires es mejor que Nueva York, por sus praderas, etcétera. Digo, Sí, sí. para pensar en aquello. Ahora, esa inmigración europea ya no existe como tal en realidad porque Europa mejoró. Tenemos más bien una inmigración regional porque todavía estamos mejor que muchos países de la región, de hecho, ¿no? En muchos de los trabajos. ¿Cómo, digamos, a ver, vos decís la narrativa, pero ¿cómo haces con, no sé, hay 45% de pobres, son 20 millones de los 47 que está... Y una dirigencia que no parece tener las herramientas para transformar esto, ¿no? Mateo, te lo pregunto a vos, así vamos unidos. No, obviamente. A ver, lógicamente cuando uno plantea estas cosas, lo primero que se te viene a la cabeza es eso. Vos mencionabas, no me quiero perder un par de cosas que mencionaron que son interesantes. A ver. Primero esto que mencionaste de, lo decimos muy livianamente, pero suele no decirse muy frecuentemente en este tipo de debates, de che, Argentina sigue siendo un muy buen país para vivir en Latinoamérica. Por supuesto. Es una cosa que a mí se me pone la vena cuando tanta gente dice, Auto me conoce, pero cuando tanta gente dice, no, yo me iría a vivir a cualquier, este es el peor país del mundo, vamos a ir a cualquier otro lado que no sea Argentina. Vamos bajando en el promedio, pero de 1 a 10, que estamos en el 5, hoy 6. Claro, pero el algunos tema es que- arriesgan, depende. Si es Buenos Aires, tal vez 7, pero todavía... También, sí, pero sí. hay una realidad también de que nosotros constantemente, obviamente No nos por fuimos al nuestros, descenso, sí. por nuestros antepasados, por la forma en que tenemos de ser, nos comparamos mucho también con Europa. Claro. Lógicamente, o sea, vos, y sí, si te medís contra Suiza, va a estar todo mal. Si te medís contra España, muchas cosas van a estar mal. Ahora, nosotros somos un país latinoamericano, con sus cosas muy buenas, con sus cosas muy malas. Y mucha gente dice, bueno, pero no niveles para abajo. No, claro. Mi pregunta, obviamente sin ofender que acá no escuchen nuestros familiares, pues nomás, un saludo a nuestros familiares de España. Pero bueno, España, por ejemplo, es un país que está enmarcado en un contexto de la Unión Europea. Digo, si no estuviera el Banco Central Europeo, si no Claro. estuviera todo ese contexto, no sé, digamos, si esa misma sociedad, esa misma estructura la pones en Latinoamérica, si también sería un país que le va bien como le va a España. Entonces, hay un montón de variables a considerar para considerar por qué un país está como está. Lógicamente, la Argentina está muy mal en términos macroeconómicos, está muy desmada en un montón de sentidos, y aún así, a mí lo que me gusta analizar en ese sentido, vos me decís, bueno, pero ¿cómo le vemos el lado positivo, el vaso medio lleno? Bueno, a mí me gusta siempre analizar lo que somos a pesar de. Claro. O sea, todo eso que, no por, sino a pesar de todas las problemáticas que tenemos macroeconómicas, todo esto que vos decís es totalmente real y todos lo sabemos. Ahora, ¿cómo puede ser que ese mismo país todavía sigue siendo elegido por tantísima gente para educarse? Totalmente. Porque tiene sistemas educativos universitarios de los mejores de la Porque región. tantas empresas también de afuera vienen a buscar talento argentino. Ni hablemos, ¿no? yo tengo una pyme y hay una. ¿Sabés lo que cuesta contratar un programador? Es imposible. Claro. Porque todos se los contratan para afuera, porque son Ahora- buenísimos. Ahora, ¿qué hay que para decir del tema de lo cultural? Porque aquellos inmigrantes que además venían con otras ideas, con digamos, de la época, siempre hay que ponerlo en el contexto, no te aceptaban, digo, una ayuda necesariamente. Venían con una dignidad, una moral alta, como se dice. Y eso Ok. fue modificándose. Hay un libro que es muy lindo para leer, que es de 1884. Lo escribió Lucio Vicente López, se llama La Gran Aldea. Es sobre Buenos Aires, él le llama a Buenos Aires la Gran Aldea. Y entonces él está permanentemente quejándose y él dice, oh, qué bueno que eran los vendedores que había en Buenos Aires en 1850. La verdad que los que hay ahora son todos extranjeros. Y o sea, como que hay una cosa que siempre la cuestión de la inmigración a veces genera choques culturales.
Sin embargo, y a pesar de eso, la Argentina es un país que ha logrado asimilar muy bien la cuestión inmigratoria, a punto tal de que nuestra identidad se conformó mucho a partir de esa cuestión inmigratoria. Entonces hay ahí una cuestión que tiene que ver con que parte Nuestra Constitución invita, de hecho, o sea, ya eso es un cambio de paradigma a diferencia de otras constituciones. Y somos una sociedad muy así. Somos una sociedad muy así. La Constitución dice para todos los que decían habitar el suelo argentino. Ya muy eso es un cambio de paradigma. dar la bienvenida. O sea, yo conozco un montón de gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, que viven acá y todo el mundo te dice, primero, me siento re cómodo, segundo, amo este país. O sea, yo nunca, al menos que yo conozca, nunca escuché a un extranjero que viva acá hablar mal de la Argentina. Es cierto que el argentino es aspiracional, digamos, aquella clase media que en general no estaba en otros países regionales, se va perdiendo y entonces el reclamo es, yo tenía garantizados ciertos derechos que estoy perdiendo ahora. Entonces, yo siempre cuento, en el 2000 me tocó vivir en México, perdón por la digresión, pero México ya en ese momento tenía un país para pobres. El taco 10 centavos de dólar. Y la Argentina no tenía un país de pobres. Y ahora, 23 años después, tenemos un país de pobres. Entonces, nos hemos latinoamericanizado. Viste que tanto se habla de la conurbanización de la Argentina. Entonces, en ese sentido, creo que algunos reclamamos otra cosa, ¿no? También. Está buenísimo y me parece que abre un punto que es excelente para mí, que tiene que ver con lo siguiente. Una muy pequeña anécdota, muy breve, pero nosotros el año pasado viajamos a Medellín por trabajo. Cuando nos subimos al taxi, le preguntamos al taxista... Ciudad, ¿no? Hermosa ciudad. Hermosa ciudad. ¿Cómo la rescataron del crimen organizado, no? Absolutamente, y una ciudad muy vibrante en términos de negocios y demás. Cuando nos subimos al taxi, le preguntamos al taxista, che, ¿qué tal la zona del hotel? Y el tipo nos dice, creo que bien, pero yo la verdad nunca fui. Entonces nos llamó la atención, che, pero que es nueva. No es nueva, pero no es para gente como yo. A la gente como yo no va a esos lugares. Y a nosotros eso nos hizo un ruido tremendo. Gente como yo, tremendo. Y a la gente que probablemente está del otro lado le debe hacer también mucho ruido. ¿Por qué? Y eso es lo que tratamos de investigar en el libro. Porque como vos decías, Hugo, la Argentina es no una tenía sociedad... farmacias clase B, supermercados clase B, es decir, una economía, ¿entendés? Pero, alimentos clase... No lo tenía. Es una pregunta bien directa. De a poquito se nos fue metiendo. Y es cultural el fenómeno. Pero al día de hoy todavía seguimos manteniendo mucho de eso. Porque digo, alguna vez ustedes amigos, familiares, conocidos, en un bar, la gente detrás de la pantalla, ¿alguna vez escucharon a alguien en Argentina hablar de estratos sociales? Claro. En algunos sectores, suponete. Alguna vez, alguno medio descolocado, pero la verdad que yo escucho a alguien, me levanto de la mesa y me voy, porque creo que toda la gente que yo conozco reaccionaría de la misma manera. Sí. Esto en Colombia es normal. Claro. Obviamente, con todo respeto al pueblo colombiano, pero eso él nos decía no, porque acá tenemos el estrato... Fuimos el primer país en eliminar el analfabetismo. Claro. El primer país en tener un censo. Digo, a ver, nuestra historia... Es de movilidad ascendente. Nos condiciona, ¿no? Eso, somos el producto del materialismo histórico. Porque recién ustedes mencionaban una frase clave, esto del sueño argentino. ¿Está vinculado a eso, a la movilidad ascendente? ¿Qué es el sueño argentino para ustedes? El sueño argentino, para empezar, no es lo mismo que el sueño americano. O sea, el sueño americano es una forma, una idea de decir, bueno, que podés crecer, el aspiracional de tener mucho dinero y demás. Ahora, el sueño argentino tiene en sí mismo esta cuestión de la movilidad ascendente, de que la próxima generación puede ser la primera generación de profesionales y que esa generación puede llegar a puestos de decisión. Volviendo a otros países latinoamericanos, si uno ve, entra a Wikipedia, pone anexo presidentes de Chile o presidente de Colombia, en Chile el apellido Pinto, el apellido Montt, el apellido Vicuña, lo va a escuchar. Y en Colombia lo mismo. Todo el tiempo. Y en Colombia lo mismo, con Restrepo y varios otros. Obvio, esto no es una crítica a otras sociedades. Es una descripción. Es parte de la realidad. Cuentan, además, claro. En la Argentina, Mauricio Macri, que fue presidente de un espacio supuestamente de derecha, de centro derecha, como lo queramos decir, es un hijo de un inmigrante. Con mucha plata, el padre, todo lo que quieran, pero un hijo de un inmigrante. Entonces, ese hecho es me clave. Encantó, vos sé que como concepto me encantó la idea del sueño argentino, incluso para meterle un poquito de pimienta, sueño argentino versus sueño americano. A ver, te escucho. No, está buenísimo porque, aparte es verdad, hay otra cosa que ustedes hablaban antes de todo esto de la construcción de la narrativa, ¿no? Bueno, fíjense. Ahí la clave, no, pero fíjense en esto. Estados Unidos son los reyes de la construcción de una narrativa. O sea, totalmente. Vos, no solamente por el hecho de que todos usamos jeans y no kimonos, porque básicamente los muchachos saben hacer geopolítica, pero no solamente por eso, sino que para vos, Estados Unidos, cuando vos lo pensás, bueno, pues sí le metés un poco de trasfondo, no, pero en lo que es la narrativa global, es the land of the free.
De hecho, Claro. su propio himno, o sea, lo llaman así constantemente. The Land of the Free, la tierra de los libres. Totalmente. Y hace 15 minutos las personas de color se tenían que parar en el bondi para dejarle el Total. asiento a los blancos, Claro. Digo, No fue hace mucho. No fue hace Fue mucho. mucho. Y acá no sucedía. Entonces, digo, pero vos aún así lo tenés instalado en el cerebro como el país de los libres, el país Qué importante del eso que sueño, decís, es un cambio de del narrativa, de futuro, paradigma, pero es de increíble. cosmovisión. Y ellos igual te la defienden a muerte. Es muy difícil, hablan mal sus políticos y todo, pero bueno, de hecho hoy está un poco más complicado colocarlo hoy sí, pero hasta hace muy poco era difícil encontrar un americano que te hable mal de su país. Claro. Digamos, que esté le preguntes, che, ¿y Estados Unidos? Que te hable mal. Digo, medio particular. Digo, hoy están en una situación medio particular, pero ellos tienen esa narrativa, esa construcción de que después podemos decir si está bien o mal. Es la industria cultural. Pero, de nuevo, la industria exacto, cultural. pero si yo te tengo que dar una opinión, ellos lo que hacen, cómo lo hacen bien. Porque Claro. si bien tienen todos esos flagelos sociales, digo, yo siempre lo digo cuando me dicen que Estados Unidos es un país perfecto, yo digo, bueno, se me ocurren 250 Claro. millones de razones para Decirte decir que que no sé, digo, mirá los números de los tiroteos en las escuelas Totalmente. y ya te confundís un poco. Pero digo, hay una narrativa instalada de que ellos son el país de los libres, el mejor país del mundo, demás, pero porque hicieron un gran trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos imitar cosas que se hicieron en otros países y también un poquito recupero el nacionalismo en algunas cosas, pero desde la mejor de las connotaciones, desde el amor a la patria, no solamente cuando metemos un gol en un mundial, sino el amor por lo nuestro, por lo que se construyó, Banquemos, por lo que ¿no? construyemos, El día a día. construyeron nuestros Y ancestros. además, por una cuestión hasta pragmática que tiene que ver con lo que se llama, en relaciones internacionales se llama poder blando, ¿no? Es decir, si vos querés proyectar poder y en un momento a nivel internacional donde hay una transición geopolítica, donde es muy importante ser fuertes a nivel internacional, Mal. no pasa solamente por comprar aviones, pasa también por transmitir una mirada y una imagen de país, que es lo que se hizo en la generación del 80, que es la generación que tanto se valora ahora los Claro. que dicen que hoy somos una porquería. Me gusta, nos quedamos con Nos esa quedamos. invitación para cerrar, ¿no? Con Mateo. recuperar una nueva narrativa. Volvemos a El mostrar sueño entonces el libro. argentino. Ahí estamos. País de mierda. Muchas gracias, Mateo. Gusto Gracias, saludarlo. Gracias, Mateo, gracias Gabriel. a ustedes. Un placer Un esta gustazo. charla, ¿eh?